Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta jornada del ciclo de webinars sobre innovación y tecnología promoviendo el envejecimiento saludable. Mi nombre es Javier García, soy fisioterapeuta y bueno, hoy vamos a hablar sobre realidad virtual. Para ello vienen a hablar los compañeros de Oroy, Adriana Gómez y Julen Lazcanotegui. Adriana Gómez es neuropsicóloga experta en el diseño de aplicaciones de realidad virtual y Julen Lazcanotegui es fisioterapeuta con un máster en investigación. Nos van a hablar sobre realidad virtual, en concreto sobre realidad virtual inmersiva para el entrenamiento físico y cognitivo en adultos mayores. Vamos a ver cómo adaptar esta herramienta o cómo utilizar esta herramienta en nuestros tratamientos, los beneficios que esto tiene y la evidencia científica que hay actualmente sobre este ámbito. Así que nada, sin más dilación, espero que disfrutéis del vídeo y os cedo la palabra, compañeros. Pues tras esta presentación de Xavier, de comentaros temas de la empresa. Oroy es una empresa que se dedica a aplicar la realidad virtual en personas de tercera edad. Nos dedicamos principalmente al diseño de diferentes aplicaciones que van a ir introducidas dentro de unas gafas de realidad virtual. Nosotros actualmente utilizamos las Oculus Go. Es un modelo que elegimos porque es bastante cómodo, se ve bastante bien, no pesa excesivamente, entonces nos permitía que las personas mayores estuviesen bastante cómodas con ellas. También el uso es bastante sencillo, utiliza únicamente un mando, no necesita un ordenador, no necesita un teléfono móvil, como hemos visto con otras gafas. De esta manera eso se hace pues, muy cómodo para las personas mayores y se hace muy cómodo también para los terapeutas. Con respecto a las aplicaciones que os comentaba, tenemos actualmente 3. Así para unas pinceladas, después me centraré yo más en Cognitive, pero para unas pinceladas tenemos por un lado Oroy Wellbeing, que está enfocado al bienestar de las personas mayores, el trabajo de reminiscencia, interacción entre usuarios. El contenido que tiene Oroy Wellbeing es completamente pasivo. No van a tener que interactuar con el mando, el que os he enseñado, únicamente tendrían que visualizar el contenido y la terapia se haría después. Oroy Cognitive ya es más activo. Esto surgió principalmente porque los usuarios, tras los contenidos de Wellbeing, pedían interactuar un poco más con las gafas. Entonces hicimos una aplicación que permitía esta interacción, o sea, tenían que utilizar el mando, bastante sencillo, como os comento. Utilizaban el mando y únicamente tienen que utilizar este botón que se llama el gatillo para seleccionar los diferentes elementos. Ahora entraré un poco más a fondo de Cognitive y luego tendríamos Oroy Fit. El objetivo de esta aplicación es unir unos pedales a las gafas, de tal manera que a medida que van pedaleando se va reproduciendo un contenido, ya sea en 3D o un vídeo de una escena real. Entonces, ellos tienen la sensación de estar dando diferentes paseos virtuales, pues ya sea por la costa de Zarauz. Hemos hecho escenarios del oeste de Japón. Entonces ellos pues eso, tienen esa sensación, ¿no? como de estar pedaleando en esos entornos. Al final lo que nos permite las gafas es estar en un entorno completamente inmersivo y tener la sensación de estar en ese lugar. Entonces esto hace que sea mucho más entretenido para ellos el pedalear, no están pedaleando mirando a una pared, que es lo más normal que van a hacer en un centro, sino que van a estar en diferentes entornos. Entonces, así para dar unas pinceladas de qué es la realidad virtual, porque vamos a leer muchos artículos, va a salir en muchos lugares diferentes, vamos a hablar de realidad virtual, pero no es la misma en todos los casos. Hay 3 sistemas diferentes. El primero de ellos es el sistema de sobremesa, que sería pues, un entorno generado en 3D que le pegamos en una pantalla, pues, por ejemplo en un ordenador, un juego de ordenador, sería un sistema de sobremesa. La Wii, que también se utiliza mucho, sería un sistema de sobremesa. Tenemos también los sistemas proyectivos. Esto igual es un pelín más inmersivo que el sistema de sobremesa, puesto que proyectamos la imagen en una pared o en varias. Hay algunos proyectores ya que nos permiten proyectar esa misma imagen en diferentes paredes,
de manera que sí que tendríamos un poco más la sensación de estar en ese lugar. Y luego tenemos el sistema completamente inmersivo, que es el del que vamos a hablar nosotros, que es con las gafas que os he enseñado. Al final, cuando nos ponemos las gafas, no vemos más allá de las gafas, vemos única y exclusivamente lo que hay ahí. Por lo tanto, tenemos enteramente esa sensación de estar ahí. O sea, si giramos la cabeza hacia la izquierda, vamos a ver lo que hay a la izquierda, a la derecha lo que hay a la derecha. Si subimos la cabeza, veremos el cielo, etc. Y como os comentaba eso, nosotros únicamente utilizamos estas gafas más que nada para tener que necesitar únicamente las gafas y el mando. No necesitar ningún ordenador ni ningún teléfono móvil. Si en caso de que se necesitase, serían para otras cosas, por ejemplo, para el volcado del contenido y ver este contenido dentro de un ordenador, por ejemplo, para que vayamos de manera simultánea, o para sincronizar gafas, pero estos serían ya pues, elementos externos. Para su uso, como tal, únicamente se necesitaría la gafa y el mando. Vale, y me centro ya un poco en lo que es la aplicación y en el uso que puede tener. Algo que es muy habitual que me suelen preguntar siempre es con qué usuarios podemos utilizarlo. Siempre solemos estar más reticentes a utilizarlo con personas con un deterioro más avanzado. Nosotros en un principio pensábamos lo mismo, pensábamos que iba a tener únicamente buena acogida con personas sin deterioro cognitivo o con un deterioro cognitivo muy leve. Hasta que hicimos un estudio con Fundación Matía y ellos dijeron que lo iban a utilizar con unas demencias a nivel mucho más avanzado. Hicimos el estudio, la acogida fue muy buena y por lo tanto vimos que en efecto este tipo de herramientas se podían utilizar con personas con un deterioro más avanzado. Y en cuanto a movilidad, al final, algo que seguramente he repetido bastantes veces, porque es algo que creo que hay que hacer muchísimo hincapié, es que las gafas hay que utilizarlas siempre sentado. Por lo que he comentado de que al final no vemos más allá de lo que vemos en las gafas, esto nos va a hacer que si nos levantamos, hay mucha posibilidad de golpe, de caernos, porque al final no estamos viendo, igual en las gafas estamos viendo que estamos en un campo, que una esplanada enorme, que no tiene nada, más o menos cerca, y la realidad es que tenemos una mesa delante, una persona al lado, una mesilla al otro lado, entonces las posibilidades de golpe son muy altas. Por lo tanto, siempre decimos que los usuarios siempre tienen que estar sentados. Es por esto por lo que, en cuanto a movilidad, si tienen una movilidad reducida y están en una silla de ruedas, no habría ningún problema, puesto que al final ellos van a estar sentados igualmente y no tendrían que hacer más interacción. En caso de tener que hacer interacción con el mando, tendrían que hacer única y exclusivamente con el mando. Por lo tanto, no tendrían problema. Vale, otra pregunta bastante frecuente es con quiénes no podemos utilizarlo. Simplemente por ser un aparato tecnológico, pasa de la misma manera con teléfonos móviles, por ejemplo, los que hacen las gafas, que es Oculus, ya nos ponen que no se pueden utilizar ni con personas que tengan un marcapasos ni con personas que padezcan epilepsia. Esto, en todo caso, nosotros siempre recomendamos que al final lo pregunten en un caso concreto si tienen dudas con algún médico que conozca el historial médico del paciente. Puesto que, por ejemplo, en casos de epilepsia hay mucha gente que hace años que no tiene un episodio epiléptico y, por lo tanto, puede no haber riesgo. En tal caso, si hay una recomendación del médico, nosotros aún así siempre recomendamos, tenemos diferentes tipos de contenidos, entonces siempre recomendamos que sean contenidos bastante más cortos en cuanto a duración, que no tenga tantos estímulos y demás. Si tienen problemas severos de visión o audición, las gafas son principalmente visuales, por lo tanto, si pueden ver, a la mínima que puedan ver con gafas, ya no habría ningún problema. En caso de que vean con gafas, os enseño un poco las gafas. Esta zona es bastante, se puede mover bastante bien. Entonces, ellos se pueden estar con sus gafas de ver puestas y ponerse estas encima, que esto va a darle si se va a mover. Entonces, nos permitiría seguir utilizándolas. En caso de problemas de audición, como ya os comento, sobre todo en Cognitive, no va a haber ningún estímulo auditivo, por lo tanto no tendríamos ningún problema. Pero en caso en que evidentemente si no vemos ya ni con gafas va a ser un estorbo
y no va a tener ningún sentido las gafas. Yo luego suelo recomendar también con personas, pues sobre todo con conductas delirantes, con personas que estén desorientadas, ingresos muy recientes, especialmente en los centros. Al final ellos muchas veces están desorientados cuando acaban de entrar en una residencia, por ejemplo. Hay muchas personas que les suele costar darse cuenta que va a ser su lugar en el que van a residir los próximos meses o años. Entonces, con estas personas, al final, al ser un entorno tan sumamente inmersivo y que da la sensación verdaderamente de estar ahí, puede ser un poco conflictivo. Por lo tanto, siempre recomendamos, en caso de que, bueno, siempre que pasen unos días desde el ingreso reciente hasta utilizarlo, y además de que pasen unos días, explicarles muy bien qué es la herramienta, qué es lo que van a ver, qué sensaciones les va a provocar y luego además utilizarlo en pequeñas dosis y poco a poco ir aumentando el tiempo que le dedicamos. Como os comentaba, os lo iba a decir bastantes veces, los usuarios siempre sentados y bajo la supervisión de un terapeuta. Al final muchas veces, ya sea con Cognitive, con Fit, con Wellbeing, claro, y es que ellos no van a ver qué estamos haciendo, no van a ver dónde estamos, porque no van a ver más allá de las gafas. Entonces, si nosotros nos quedamos callados o bueno, si nos vamos desde luego, ya no estaríamos haciendo una terapia porque la terapia tiene que ser con el terapeuta. Pero si nos quedamos callados, les da la sensación de que nos queremos como liberar un poco de ellos, que les dejamos las gafas, les ponemos, ahora venga, haz este ejercicio, o ponte este vídeo, o pedalea 20 minutos hasta llegar a Guetaria. Pues al final eso lo que hace es generar una desconfianza tanto hacia la terapia como pues evidentemente hacia la herramienta y al final termina siendo hasta algo negativo. Vale, y ahora me adentro más dentro de Cognitive para hablar de los ejercicios de estimulación cognitiva para hacerlos dentro de la gafa. Vale, a la hora de hacer estos ejercicios, sobre todo cuando empezábamos a diseñarlos, pensamos muy bien qué tipo de ejercicios podíamos meter. Al final, las gafas nos van a dar algo completamente diferente, precisamente por tener esa sensación de estar ahí. Lo que va a generar es eso, una sensación muy diferente a lo que sería pues, un papel y lápiz, un ordenador. Entonces, no queríamos meter un ejercicio convencional, por ejemplo, un ejercicio de una sopa de letras o un ejercicio pues, de los típicos de las cartas, ¿no? Para trabajar la memoria, de ir moviendo diferentes cartas y ir desvelando lo que vamos viendo e ir haciendo parejas. Ese tipo de ejercicios no queríamos hacer, porque al final para eso ya tenemos un ordenador, para eso tenemos unas cartas, para eso tenemos una sopa de letras. Queríamos hacer ejercicios que al final, al ser un contenido completamente inmersivo, nos permitiera aprovechar del todo la herramienta. Entonces lo que hicimos fue meter contenidos completamente ecológicos que se parecían un poco más a las actividades que van a desempeñar en su día a día. Y el objetivo era un poco hacer un pequeño entrenamiento para lo que se van a encontrar después en su día a día. Entonces metimos pues, salones, cocinas, dormitorios, también intentamos pues, meter más jardines, parques. Al final la foto esta de en medio que veis es San Sebastián. Bueno, nosotros somos de aquí, entonces intentamos pecar mucho, nos parece una ciudad preciosa, intentamos pecar mucho de ella. Luego también metíamos calles, zonas residenciales, diferentes comercios, cosas que se vayan a ir encontrando. Después os haré una pequeña muestra de los vídeos. Luego también tenemos una clasificación por niveles. Al final lo que intentábamos es que esto siempre vaya a suponer una dificultad. No en cuanto a tecnología, porque tecnología, como ya os he comentado, sería utilizar el mando y únicamente pulsar el gatillo. Al final no queremos, además de que ya la herramienta ya es bastante diferente, no queríamos, además de esto, incluir la dificultad del uso de la tecnología. Entonces, únicamente va a suponer una dificultad en cuanto a mayor estímulos distractores, mayor tiempo en cuanto a duración del ejercicio y demás. Y eso depende pues, de cada ejercicio. Hay algunos ejercicios que tienen un mayor nivel
diferentes más niveles de dificultad o menos. Como os comentaba, intentamos que los ejercicios sean más parecidos al día a día. Pues, por ejemplo, buscar objetos en una habitación. Lo típico, ¿no?, que nos suele pasar, que vienes a una habitación y se te había olvidado qué es lo que tenías que buscar. Entonces, pues intentamos eso, ¿no? Pues que tengan que memorizar diferentes objetos, después que los tengan que ir buscando, que se sitúen en entornos estacionales, que identifiquen, pues, pequeñas diferencias, cosas que vayan cambiando en un entorno cotidiano, hacer la compra, por ejemplo, y bueno, y más contenidos que vamos metiendo. Luego, otra de las virtudes que tiene la estimulación cognitiva mediante las gafas es que al final, al no ver más allá de las gafas, no nos permite no prestar atención. Al final van a ser terapias en las cuales nosotros hemos recomendado que las terapias tengan una duración de más o menos 20-25 minutos, depende de las personas. En algunos casos, si el deterioro cognitivo es muy avanzado, con una sesión de 10 minutos ya nos damos por muy satisfechos. Pero eso, al final, como no podemos prestar atención a ningún elemento externo, esto va a hacer que no nos distraigamos y por lo tanto la terapia es mucho más eficiente en cuanto al tiempo. Nos produce un mejor desempeño y un mejor engagement a la herramienta. Esto nosotros, a medida que vamos haciendo los diferentes ejercicios, lo vamos probando con diferentes usuarios en centros y lo que vimos es que con algunos ejercicios, claro, nosotros al final cuando probamos nos dejan cada usuario pues un tiempo limitado, porque al final pues esa persona pues, se tiene que ir a comer o tiene rehabilitación o tiene otras terapias o tiene visitas o lo que sea. Entonces nos dejan un tiempo limitado. Y lo que vimos con los ejercicios de Cognitive es que era difícil llegar a quitarles las gafas porque estaban haciendo diferentes ejercicios y era como, no me puedes quitar las gafas en este momento porque estoy haciendo esto y porque todavía no he encontrado la cuchara de la cocina, entonces me lo tienes que dejar. Entonces eso nos pareció, lo que en el momento pues evidentemente fue un poco complicado, ¿no? De te tengo que quitar las gafas porque me han dejado 30 minutos de ti y no puedo abusar más de ti. También le sacamos una lectura positiva, ¿no? Y es que ellos están también a gusto realizando estos ejercicios, que nos parece muy interesante, sobre todo de cara a ejercicios que igual les pueden costar mucho y que de normal una estimulación cognitiva igual no es lo más interesante que vayan a realizar. Intentamos pecar mucho el refuerzo positivo. Como ya os he dicho, las gafas al final son cómodas, no pesan mucho, pero seamos sinceros, es un trasto que te pones en la cara. Entonces, lo que intentamos es que ya que se van a poner esto, mira, que después que hagan cada ejercicio, hacen la compra, pues el del supermercado les aplaude, aparece confeti, se levanta. Entonces, bueno, pues estas cosas que son, pues igual parece una tontería, pero es que a ellos les hace muchísima gracia, a los terapeutas también nos hace muchísima gracia el hecho de que el cajero se levante y nos aplaude y demás. Y a ellos, pues oye, pues hace que sea más entretenido y al final, pues la hace de la sesión algo mucho más agradable. Por el momento, las funciones cognitivas que podemos trabajar con las gafas serían la atención, memoria, razonamiento, planificación, orientación temporal, habilidades visoespaciales y lenguaje. Memoria podríamos trabajar, hemos hecho ejercicios que nos permiten tanto trabajar como a corto como a largo plazo. Y actualmente estamos haciendo bastantes ejercicios de actividades de la vida diaria. Al final nosotros tenemos mucho contacto con los centros con los que trabajamos y estamos constantemente, ¿no? En contacto con ellos y nos van comentando qué tipo de ejercicios al final les viene mejor a ellos, que le demos más prioridad porque les cuesta más trabajarlo de otras maneras. Evidentemente la plataforma la hemos puesto en varios idiomas. Principalmente porque no tiene mucho sentido hacer una rehabilitación de estimulación cognitiva, por ejemplo, en español, si su lengua materna es en euskera y al final están acostumbrados a hablar en euskera y tienen un nivel bastante bajo de español. El hecho de encontrarse elementos en español va a interferir en esta estimulación.
Entonces, tradujimos pues eso, la aplicación a diferentes idiomas para que al final les permita trabajar en ese idioma con el cual hablan ellos habitualmente. Vale, y ahora os voy a enseñar una pequeña muestra de la plataforma. Los contenidos que tenemos, no os voy a enseñar tampoco todos los ejercicios porque igual nos alargaríamos un poco. Esto es un vídeo que grabé ya, la verdad es que hace bastantes meses y estaba pensando que igual tengo que grabar alguno más reciente. En este ejercicio, por ejemplo, pues como veis son contenidos 360, entonces aquí lo que tendríamos que hacer es ir haciendo la compra, entonces nos tendríamos que ir moviendo por las diferentes secciones del supermercado. Tendríamos la lista y vamos seleccionando aquellos elementos que nos aparecen, el número de veces que nos aparezcan. En este caso únicamente nos ha pedido una de cada, pero bueno, nos podría pedir 3 o 4. Entonces nos vamos moviendo por las diferentes secciones, vamos seleccionando, nos va apareciendo todo lo que vamos encontrando en el carrito y una vez hayamos seleccionado todo, nos lleva a caja a pagar. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es pagar exacto, da igual cómo lo hagamos, si lo hacemos con monedas o con billetes. Y lo que os comentaba, una vez hemos pagado, pues nos aplaude el cajero, se levanta, aparece confeti, etc. Luego otro ejercicio que tendríamos sería este del mapa de la ciudad. Como os he comentado, eso pues tienen diferentes niveles, depende de los ejercicios. Entonces, en este, por ejemplo, nos encontraríamos, siempre partimos desde casa y nos manda a un sitio al que tenemos que ir. Comentaros que yo cuando grabo esto, al final suelo ir girando las gafas para que vayáis viendo que es, en efecto, que son experiencias siempre 360. Pero la cámara siempre está estática para evitar mareos. Al final el movimiento, si no está justificado, nos podría generar esta descompensación de veo que me estoy moviendo, pero yo sé que no me estoy moviendo. Como eso no va a tener sentido, al final esa discrepancia hace que nos mareemos. Entonces nos vamos moviendo por los diferentes entornos, vamos yendo a las diferentes partes que hemos establecido que tenemos que ir para llegar al objetivo final. Tendríamos en todo momento a nuestra disposición el mapa de la ciudad. Entonces vamos viendo, pues por ejemplo, cuando nos encontramos en la playa tenemos que ir al gimnasio, tenemos que coger la línea verde que es el autobús. Seleccionamos en el autobús y esto nos lleva a la diferente sección. Y así nos vamos moviendo pues poco a poco hasta que llegamos al entorno final. Y eso, pues todos son entornos pues 360. Estos son contenidos hechos en 3D, tanto el supermercado como este, pero siempre intentamos que sean contenidos que pese a ser en 3D, como van a ser para personas mayores, no puede ser un 3D como el que ven los niños pequeños en la tele. Al final eso va a generar un poco de confusión, ¿no? Muchas veces igual ver un brick de leche excesivamente de 3D, pues al final nos va a hacer igual que no entendamos bien el concepto y por lo tanto la transferencia de ese aprendizaje va a ser bastante reducida. Luego por aquí, pues el objetivo de este ejercicio sería pues memorizar diferentes elementos y después buscarlos dentro de la habitación. Entonces nos tendríamos que ir moviendo y ir encontrando los diferentes elementos. Como os he comentado, eso es bastante sencillo de utilizar porque únicamente tendrían que ir pulsando en el mando. Bien. Continúo. Luego, además de tener la aplicación de Cognitive, también nos parecía interesante que se vea un progreso de cara a los terapeutas, ¿no? Que puedan tener un mayor control. Entonces, realizamos un backend de gestión en el cual los centros pueden ir filtrando por usuarios. Entonces irían creando, ¿no? Pues que, por ejemplo, que en el centro en el que estamos, pues que hay un usuario que se llama María, otro que se llama Juan,
Entonces, de tal manera que luego podemos ir filtrando, ¿no? Pues qué ejercicios ha hecho María y nos sale el histórico de todos los ejercicios que ha ido realizando, de qué niveles ha realizado, cuánto tiempo ha estado haciendo cada ejercicio, el número de aciertos y de fallos que ha ido cometiendo, porque al final sabemos que no es lo mismo hacer el ejercicio pues, del supermercado en un nivel 1, tardar 4 minutos sin hacer clics a lo loco en cualquier parte, que no hacerlo también, pues hacerlo en 2 minutos, el mismo nivel, pero es que se ha puesto a hacer clics como un loco y es que al final, pues normal que haya tardado tampoco porque al final pues terminas acertando a donde le das. Entonces, para que todo esto quedase registrado en algún lugar y podamos verlo fácilmente a un golpe de vista, creamos este backend. Y actualmente esto es un tema bastante importante, siempre solemos comentar. Desde antes siempre comentábamos un poco cómo limpiar las gafas, cómo desinfectarlas, puesto que al final el hecho de que sea algo que se están poniendo ellos en la cara va a hacer que, bueno, que al final tanto, pues, actualmente desde luego puede ser un medio de contagio y bueno, pero desde siempre tampoco era higiénico el hecho de quitarle unas gafas a uno, ponerse a otro, después a otro, a otro, a otro, y que al final pues ahí pues se van pasando ellos pues el sudor o si tienen algún problema cutáneo pues restos de piel o así, entonces al final eso no nos parecía para nada higiénico y, y bueno, pues siempre comentábamos que extremasen las precauciones. En este caso, nosotros dimos con unas fundas de silicona que las comprábamos por Amazon, que son estas. O sea, este no es el envoltorio original, el envoltorio está aquí, o sea, esto es la almohadilla, y le añadimos estas fundas de silicona. Entonces, al final la silicona lo que nos permite es que lo podemos limpiar mucho mejor. Al final la almohadilla, al ser como de tela, absorbe mucho los líquidos. Entonces, si limpiamos la gafa y después se la ponemos a otro usuario, se la vamos a poner mojada y creedme que es bastante desagradable que te pongan eso mojado como tan pegado a la cara porque pues termina como cogiendo olores y bueno, o sea, no es para nada agradable. Entonces eso las fundas, pues con los centros con los que trabajamos, desde luego sí que les hemos recomendado mucho que las compren y eso se hace mucho más fácil de limpiar. Aún así, siempre recomendamos que por debajo, por la almohadilla también limpien. No tras cada usuario, pero igual una vez al día o cada 2, 3, pues que también la limpien. Pese a que no vaya a haber un contacto con esa parte, nos parecía interesante, sobre todo ahora, extremar en todo caso la limpieza. Con las tiras también me han comentado mucho. También hay alguna funda de silicona que cubre la parte inferior, también, esta parte que es la que tendría el contacto con la cabeza. Entonces, eso también cubriría. Nosotros de eso no tenemos porque al final nosotros, cada gafa que tenemos la utiliza una única persona. Estas son las mías y pues cada uno tenemos un poco la nuestra, ¿no? Para no andar con tanto contacto. Aún así tenemos las fundas de silicona por higiene y bueno, pues porque son más fáciles de limpiar, pero las otras no tenemos. Y luego aún así hay unas mascarillas a nivel individual como las que os enseño en la foto. Nosotros aquí tenemos unas que son así que son como bastante simples, que simplemente se ponen delante de la gafa. Entonces esto nos hace que, además de que la funda sea de silicona y mucho más fácil de limpiar, esta mascarilla que se queda un poco como a modo de antifaz nos hace que ya directamente no tengamos contacto apenas con la gafa, prácticamente no vamos a tener. Depende un poco de la mascarilla. Esta, por ejemplo, al ser un poco más pequeñita, la que os he enseñado, sí que habría igual un mínimo de contacto, pero con estas otras que os pongo al final son mucho más amplias, entonces se nos quedaría únicamente al descubierto los ojos y bueno, luego también son más cómodas porque se enganchan a las orejas. Entonces se quedan un poco más fijas y es más fácil de ponerlas. Estas al final para nosotros, pues bueno, un poco en plan rápido, pues lo podemos hacer, pero depende del usuario, al final igual es un poco más complicado ponerle la gafa, entonces pues solemos recomendar más estas otras, pues hace mucho más cómodo ponerle eso, el antifaz, de la misma manera que nos ponemos las mascarillas, las que utilizamos ahora, y después pondríamos la gafa. Estas mascarillas son individuales, no las podrían utilizar otros, evidentemente,
pero las puedes reutilizar. O sea, es decir, si hemos hecho una sesión de 20 minutos, lo más probable es que esa mascarilla pueda seguir utilizándose. Entonces se podría utilizar igual en 2 o 3 sesiones más de estos 20 minutos, siempre y cuando se guarde en un lugar que no vaya a estar sumamente expuesto o demás. Bueno, yo voy a tomar el relevo a Adriana, soy Julen, y os voy a hablar un poquito de la parte que me toca, que es desde el ámbito de la fisioterapia, y como buen fisio me lo voy a llevar un poquito al ejercicio físico, ¿vale? En adultos mayores. Entonces, hay un aumento del interés en la realidad virtual, se puede ver en el número de papers publicados en los últimos años. Ambas gráficas lo que nos indican es eso, ¿no? Ese creciente aumento de interés en el tema de realidad virtual y también en el tema de ejercicio físico unido a esta tecnología. Actualmente, 2020, pues ha sido un año complicado a nivel de publicación, dado la situación que hemos vivido, pero sí que es importante ver que el número de ciencia y ciencia de calidad que se está haciendo sobre este tema pues está en aumento. El paradigma actual que tenemos es un aumento de interés en todas estas nuevas tecnologías, no solamente en la realidad virtual, sino que cada vez desde la fisioterapia y desde la rehabilitación queremos medir más, queremos medir mejor y queremos intentar hacer cosas distintas. Salirnos un poquito de la camilla o del gimnasio y poner un poquito más de interés en otros aparatos. La nueva generación que tenemos de adultos mayores, digamos, es una generación mucho más activa. Nuestros abuelos, por ejemplo, no veían el deporte como un motivo de ocio. En cambio, las generaciones venideras o incluso personas adultas mayores actualmente ya tienen otro concepto sobre la actividad física y tienen más participación tanto en grupos de actividad como realizar ese tipo de trabajo por ellos mismos. En ese sentido, Saber Vivir hizo muy buen trabajo. El envejecimiento actualmente es mucho más activo que hace unos años. Además, estamos intentando promover desde el ámbito de fisioterapia y BEF, hay grupos de investigación muy interesantes como el de Miquel Izquierdo en Pamplona o grupos como Eikinon allí en la UPV, que se están intentando encargar de dar esa base científica y de intentar meter la importancia del ejercicio físico en esta población. Y bueno, con este paradigma, pues ¿para qué usaríamos, ¿no?, la realidad virtual? Principalmente, y el mayor beneficio que nos va a dar, es el aumento de las posibilidades. Tenemos que pensar que estos ancianos suelen tener un mundo muy cerrado en muchos casos, sobre todo en el ámbito de las residencias, del que hablaremos más en profundidad más adelante. Y el hecho de que tengamos una herramienta que nos permita aumentar las posibilidades hacia infinito, dependiendo de las capacidades o de la imaginación del que diseña el software, es maravilloso, porque vamos a conseguir no solo que los pacientes tengan una mayor adherencia, que es una palabra que se va a repetir durante toda la charla. Igual que Adriana quería repetir que tenían que hacerlo sentados, conmigo va a ser adherencia. No solamente que mejoremos esto, sino que el interés o incluso la activación o estimulación cognitiva que van a tener nuestros usuarios durante el uso de esta tecnología va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Además, este tipo de actividades nos van a ayudar a mantener y mejorar el esquema corporal, esa capacidad de moverse, el tener una riqueza motora mayor, eso que está tan de moda ahora, el entrenamiento funcional y todo esto, pues va a ser muy útil porque lo que hablábamos anteriormente es que no hace falta que el paciente sea capaz de levantarse de la silla. Luego veremos que a nivel de publicación, a nivel científico, tiene respaldo todo esto que decimos de que no hace falta que el paciente se levante de la silla para que haya adaptaciones, para que haya ese componente de mejora. La adherencia, como digo, va a ser lo más importante y para eso tenemos que definirla, que es la capacidad que tiene una herramienta, una actividad en este caso, de ser adquirida como rutina por el usuario. Entonces vemos que este tipo de trabajos, este tipo de actividades, este tipo de herramientas tienen una buena adherencia. Los usuarios quieren adquirirlo como parte de su rutina, es algo que les es cómodo, que les es práctico y que les es divertido, que es muy importante para que no vengan, otra vez tengo que hacer
ejercicio en grupo, con la misma pesa de siempre, en la misma pared de siempre y con los mismos compañeros de siempre. Siempre vamos a empezar por cuádriceps, tiraremos luego a hacer unas sentadillas y terminaremos ahí el ejercicio. Son complementarios, no quiero decir que por el hecho de hacer trabajo con realidad virtual tengamos que dejar de hacer trabajo de ejercicio físico convencional, pero parece que en la combinación de ambas es donde va a estar el mayor de los resultados. Como en la mayoría de casos, la moderación es lo que va a optimizar el resultado. Y luego, la optimización de recursos. La optimización de recursos en el sentido de que si yo coloco las gafas a uno de los usuarios y estoy con él y le ayudo, también puedo estar haciendo o puedo estar acompañando a otro usuario que tenga mayores capacidades, pues a corregirle cómo está realizando una sentadilla, colocarle en la prensa, podemos darle las gafas para que se las lleve a casa y pueda hacerlo guiado desde una videollamada, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo actualmente, y veremos que este es uno de los grandes puntos fuertes que ven las revisiones más importantes. No puedo no hablar del entorno enriquecido y la neuroplasticidad en este caso. La neuroplasticidad es esa habilidad del cerebro, ¿no?, de cambiar tanto su estructura física como la estructura funcional, esa organización neural en base a estímulos o entrenamiento cognitivo, ¿no? Entonces, esas nuevas interconexiones o la adaptación de esas interconexiones nos van a permitir una mejora tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Una adaptación. Entonces, esto va a suceder muchísimo más si utilizamos las capacidades o beneficios que tiene el entorno enriquecido. ¿Vale? Normalmente en una residencia, los ancianos, aparte de que obviamente siempre son los mismos pasillos, pared blanca, hacemos, como ha dicho Adriana, hacemos bicicleta mirando a la pared o teniendo la misma conversación sobre el tiempo con mi compañero de habitación o mi compañero de pasillo, o doy 3 vueltas agarrado a la misma barandilla marrón. Todo el mundo que haya trabajado en una residencia sabe qué tipo de barandillas o qué tipo de sitios son, que bueno, aunque ahora se está intentando meter mucho este trabajo de gamificación y es muy interesante porque nos va a permitir enriquecer un poquito el entorno, no es comparable a lo que se puede hacer con realidad virtual, donde podemos modificar muchísimas más variables. Podemos colocar a la persona en un bosque, en su lugar, un lugar que a él le produzca interés, lo cual es una locura porque lo estás llevando al barrio en el que creció o al pueblo en el que creció. Eso a nivel cognitivo, a nivel de engagement, es una barbaridad. Entonces, es algo que tenemos que aprovechar, que tenemos que utilizar y es una herramienta más para el ejercicio físico, pero que sí que nos va a permitir potenciar los resultados. En ese sentido, parece que puede ser muy importante de cara al futuro. Sobre todo cuando limemos esos problemas que luego veremos que nos puede ocasionar. Bueno, a nivel científico, a nivel de publicaciones, tenemos 2 revisiones importantes. Luego os dejaremos en la caja de comentarios algunos artículos que me han parecido interesantes y con los que he sacado un poquito de información sobre el tema, pues para que le echéis un ojo al que le apetezca o tal. Y bueno, principalmente tenemos 2 revisiones de Cochrane importantes que recojan varios estudios, una en 2016, otra en 2017. Una de ellas lo hace sobre Parkinson y la otra sobre ictus. Ninguna de ellas es en pacientes sanos, pero bueno, sí que son las 2 enfermedades que más actúan sobre este tipo de población, o los 2 grandes grupos, digamos, en los que podríamos utilizar esta tecnología. Dentro de que, obviamente, en sanos sería muy interesante hacer este tipo de intervenciones, por supuesto. Aquí lo que vemos y de lo que se quejan en las revisiones es que la población diana es muy heterogénea, aún teniendo misma patología y mismo rango de edad. La calidad metodológica de los ensayos clínicos es bastante baja. El N es muy bajo en los distintos ensayos y los resultados y las formas de medida también son heterogéneas. Esto ocurre siempre que se está investigando en una nueva tecnología, que al final cada uno no hay un protocolo estricto de cómo hay que medir, qué es lo que hay que medir o cómo hay que hacer la intervención y, por tanto, pues existen este tipo de problemas. Además, estamos hablando que estas revisiones, aunque parezca poco tiempo, que se han hecho hace 3, 4 años, este tipo de tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, hay que tener en cuenta también esto
para los resultados, ¿vale? Buscando artículos que fueran un poquito más recientes, pues eso, el último año, 2019, 2020, vemos que los resultados sí que son más positivos, digamos, hay que cogerlo con pinzas porque, como digo, un estudio solo no nos va a decir mucho, pero sí que nos puede llegar a dar ideas de cómo plantear nuestra investigación o nuestro pequeño control. Yo siempre digo, ¿no?, que al final en tu residencia, si tú tienes la herramienta y vas recogiendo datos, siempre puedes intentar sacar algo o juntarte entre varias residencias y sacar algún tipo de paper o alguna investigación interesante. Entonces, en estos papers se ve que tenemos una mejora a nivel cognitivo, a nivel físico mayor que si hacemos ejercicio físico sin la realidad virtual. Sobre todo ese trabajo cognitivo parece ser lo más interesante, que nos serviría como un acompañante del proceso de rehabilitación, en el sentido de que, lo que digo, puedes llevarte a casa parte del trabajo pendiente. En situaciones de aislamiento como ahora, pues es bastante interesante poder escaparse un poco también de ese encierro. A nivel de adherencia, ahí es donde concuerdan todos los estudios y se nombra también en las revisiones que parece ser una intervención que sí que gusta, independientemente del rango de población, de rango de edad de la población diana. Y luego es muy interesante hablar sobre la calidad de imagen, puesto que si estamos hablando de una actividad inmersiva en la que el paciente tiene que creerse realmente que está allí, la calidad de imagen va a ser imprescindible, en el sentido de que hace unos años los diseños eran muchísimo más poligonales y para una población adulta, como hablábamos antes, es más difícil creerse que el brick de leche es un rectángulo que no ha visto nunca, en cambio ponerle pues, esos indicativos de la marca que él compra o de la que ha visto en el supermercado y centrarnos un poquito más en ese detalle. Por eso es tan interesante hacer este tipo de actividades en entornos que sean reales, que ya actualmente se graban entornos reales y son los que pueden visualizar luego a posteriori el paciente, ¿vale? Y luego hablaremos del proceso de desarrollo del software, en el cual lo interesante sería que fuera participativo por parte de los pacientes. Este tipo de software se realiza buscando actividades con transferencia a la vida diaria, puesto que aquí nos vamos a permitir, igual que en un Alter G, intentamos hacer cosas que no podríamos hacer fuera de la cinta. Aquí intentamos hacer cosas dentro de la realidad virtual que no se podrían hacer fuera de la realidad virtual. Es una forma de ir acercándonos paso a paso y aumentando la dificultad hasta que podamos transferirlo a la vida real. Y eso es súper interesante. Los beneficios de la realidad virtual en estos papers principalmente eran un aumento de la velocidad de marcha, un indicador de mortalidad muy, muy clave, y luego un indicador de función también. Test como el TUG o como el test de 6 minutos están directamente relacionados con las capacidades o con la independencia que va a tener nuestro paciente, a mayor distancia efectiva que sea capaz de realizar en una condición física correcta, más se le abre el mundo al final al paciente para poder realizar cosas. Si es capaz de ir, pues si tiene la panadería a X metros y es capaz de realizarlos en menor tiempo, su condición física pues, va a ser muchísimo mejor. A nivel de entrenamiento, el poder hacerlo guiado en el domicilio, pues lo que digo, a través de una videollamada o con ayuda de un familiar, pero siempre supervisado por un terapeuta. Ese tipo de cosas son muy interesantes. La adquisición de rutinas, en la que otra vez está relacionado con la adherencia, una mayor estimulación cognitiva y las respuestas fisiológicas, que aquí sí que me quiero parar porque parece muy interesante esto y hay que entenderlo, que incluso teniendo a los pacientes sentados con las gafas colocadas, vemos que se puede provocar una respuesta fisiológica que aumente la frecuencia cardíaca sin aumentar el gasto calórico, obviamente, porque no hay una actividad física que corresponda a ese aumento de la frecuencia cardíaca, pero sí que hay una respuesta fisiológica a esa actividad que está viendo y que está realizando. Y eso es muy interesante.
Bueno, los problemas asociados que tenemos son principalmente la calidad de imagen, como digo, que sea algo que no produzca esa sensación de inmersión o que no se sientan parte o no entiendan qué es lo que están realizando. Y luego el cibersickness, que ya sabéis que a todos les encanta poner las palabras en inglés, pero no es más que esa sensación de mareo que nos puede producir el uso de la realidad virtual, ¿vale? Esa sensación de mareo normalmente va relacionada con esa diferencia que hay entre lo que el paciente ve y lo que el paciente está notando a nivel propioceptivo, de movimiento. Se suele dar al levantarse, al ponerse de pie, o en esos momentos en los que Adriana pues, ya nos comentaba que deberíamos tener más cuidado. Además, hay pacientes que ellos mismos tienen cierta intolerancia a este tipo de actividades y, bueno, pues simplemente habría que clasificarlos y seleccionar quién es capaz de realizar esto o quién no debería realizarlo, como en cualquier otra terapia. El modo de empleo o cómo sería interesante que los fisioterapeutas en residencias utilizáramos este tipo de herramientas sería hacer un trabajo dinámico, que no fuera, venga, ponte con estos ejercicios, los haces un rato, te dejo 10 minutos, luego vengo a ver cómo los has hecho y valoramos de nuevo. Tiene que ser algo, pues eso, que suponga un reto, que sea estimulación continua. No tiene sentido que yo esté utilizando una herramienta para mejorar la estimulación y mi actitud con respecto a la herramienta o con respecto al paciente durante la rehabilitación sea totalmente pasiva o totalmente pasota. Los pacientes es interesante que formen parte del proceso. Si no siempre van a poder formar parte del proceso de creación del software, sí que es importante que puedan elegir cierto rango de los ejercicios que quieren realizar. Es decir, una pequeña entrevista en la que veas qué les interesa o qué lugares les gusta para que puedas adaptar eso al paciente de todo el catálogo que te va a ofrecer pues, una empresa de realidad virtual y del cual tienes que seleccionar qué es lo que más te va a interesar trabajar con tu paciente. Y ahí entramos con el trabajo por objetivos, que es algo que siempre hacemos a nivel de ejercicio físico o cuando vas a plantear una sesión de readaptación con un paciente, pero que aquí en la realidad virtual también es interesante. Parece que a veces cogemos una nueva herramienta y solamente se la colocamos y ya está, y nos olvidamos. Y no, el trabajo tiene que ser siempre con los mismos patrones, porque son los que funcionan. Es el trabajo por objetivos de plantear qué es lo que quiero conseguir con esta sesión de hoy y testar si lo he conseguido. Para eso tenemos las herramientas que, como comentábamos anteriormente, podemos conocer el número de fallos que hacemos con las gafas, el número de clics, podemos conocer el tiempo que tardamos en realizar la actividad y podemos monitorizar un montón de variables a nivel físico, porque no estamos dejando de hablar de ese trabajo de ejercicio físico y no solo realidad virtual o no solo trabajo cognitivo. Entonces, en ese sentido, el poder medir, el poder ver la evolución que está teniendo nuestro paciente en el tiempo va a ser clave a la hora de cambiar variables, modificar de una sesión a otra o intentar pues, adaptar un poquito más el trabajo a los objetivos que él tiene fuera de esa readaptación o de esa rehabilitación. Y de nuevo, aquí centrarme en que la adherencia es la clave, que intentemos enfocarlo a como algo que tiene que adquirir en su día a día, que tiene que intentar meterlo como parte de su rutina y que tiene que formar parte de ese conglomerado enorme que va a ser su rehabilitación, que como digo, una cosa no va a quitar la otra, igual que hace este trabajo de realidad virtual, también le va a ayudar a mantener su capacidad y mejorarla en el ejercicio físico en grupo que realice o en la sesión de rehabilitación con el fisioterapeuta en la sala del gimnasio o rehabilitación en camilla en caso de que el paciente lo requiera. Y aquí me quiero hacer hincapié un poquito en que la forma en la que tengamos que organizar las sesiones sea como lo hacemos con las sesiones de ejercicio físico, pero metiendo variables nuevas, ¿verdad? Los principios van a ser los mismos, individualizar al paciente, progresar y medir, que va a ser lo que nos lleve a esa ganancia en capacidades. Pero aquí tenemos, igual que en una sesión de ejercicio físico, contamos con repeticiones, volumen, carga de entrenamiento, aquí tenemos otras variables muy interesantes, que está el tipo de entorno que podemos utilizar, desde montes a playas, entornos con más cosas aleatorias que pueden ir apareciendo, podemos meter sonidos,
podemos meter un montón de cosas en el entorno que también formarían parte de hacer un entrenamiento más o menos difícil. Luego estaría el tipo de estimulación visual o auditiva. Como digo, podemos jugar con cómo tiene que responder con respecto a ese tipo de apariciones. La motivación del paciente sobre el tipo de entorno o el tipo de actividad que está realizando también será un factor a medir y a tener en cuenta dependiendo de la sesión, y la transferencia de esas actividades a las actividades de la vida diaria, que va a ser, como digo, una de las partes más importantes. Porque no sirve de nada que yo trabaje aquí cómo matar un mamut haciendo lanzamientos de piedra, si eso es algo que no va a utilizar en la realidad. Pero tiene mucho más lógica que coja platos desde la parte de arriba de la cocina, que sea capaz de trabajar en el jardín mediante el uso de la realidad virtual, que sea capaz de irse a pescar si quiere hacer ejercicio físico, si luego son cosas que en su día a día tienen sentido o son cosas que a nivel cognitivo también le suponen una estimulación, porque si es una persona que anteriormente realizaba esa actividad y ya no puede, esto nos va a venir muy bien para luego engancharlo en otro tipo de actividades que también pueden ser muy interesantes. Entonces, las conclusiones en este sentido son que la realidad virtual va a ser una herramienta muy interesante a la hora de sumar en nuestro entrenamiento de ejercicio físico, que tiene sus pros y tiene sus contras, que tiene mucha evidencia por hacer, en la cual tenemos que ser nosotros, tanto fisioterapeutas como IBEF, como todos los profesionales que formamos parte de la rehabilitación de nuestros pacientes, tenemos que ser capaces de hacer rehabilitación de calidad, o sea, rehabilitación. Tenemos que ser capaces de hacer ciencia de calidad para ver cuál es la mejor forma de utilizar este tipo de herramienta. Y eso, y cuando hagamos intervenciones de realidad virtual, seguir los mismos objetivos que seguiríamos con el ejercicio físico, pero añadiendo ese plus de variables que forman parte de la realidad virtual. Entonces, os dejamos aquí nuestro contacto. En la caja de comentarios pues, podéis comentar y preguntar lo que queráis si os ha quedado algo por saber, y tenéis también los artículos que me han parecido más interesantes sobre el tema para que le podáis echar un ojo para aquel que tenga pues, más interés en el tema. Muchas gracias. Bueno, a mí, Esker, muchas gracias, Adriana Julen, por la magnífica presentación. Simplemente quería sumarme a las palabras de Julen, ¿no? Creemos que la realidad virtual inmersiva es una herramienta increíble de cara a sumar, ¿no?, en nuestros tratamientos, de cara a generar ese entorno enriquecido, de cara a aumentar la adherencia, ya que es un abanico increíble de oportunidades, tanto a nivel físico y cognitivo, pero creemos que hace falta, al ser una tecnología relativamente joven o que está avanzando cada vez más, creemos que hace falta investigación de calidad y que el compromiso, como ha dicho Julen, es de todos nosotros. Muchas gracias una vez más a todos y todas por haber visto el vídeo de hoy, y os recordamos que el próximo vídeo es el 26 de noviembre, en el cual tendremos a Manu Álvarez con nosotros de Clínicas Athlon, que nos hablará sobre el David Spine Concept. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos el próximo día.